Muy bien. Les estoy compartiendo la presentación ya, ¿verdad, muchachos? ¿Me pueden confirmar que la ven? Sí, profe. Sí. Gracias, gracias. Entonces vamos a ver otra clasificación de las funciones. Nosotros podemos clasificar a una función en par, impar o ninguna de las dos. Entonces, una función es par si cumple lo siguiente. Si nosotros a nuestra regla de correspondencia de la función la evaluamos en menos x y la regla de correspondencia no se modifica, entonces implicará que la gráfica es simétrica respecto al eje y. Y si la gráfica es simétrica respecto al eje y, entonces decimos que nuestra función es par. Entonces, una función es par si al evaluar su regla de correspondencia en menos x, esa no se modifica. Geométricamente, yo puedo decir que una función es par si su gráfica es simétrica respecto al eje y. Entonces, aquí tenemos esta función que es x cuadrada, es una parábola vertical o paralela al eje y con vértice en el origen que abre hacia arriba. Entonces, esta parábola es una función par porque su gráfica es simétrica respecto al eje y. O si yo evalúo a esta función en menos x, me quedaría menos x al cuadrado, que sigue siendo x cuadrada. Entonces, analíticamente, yo puedo decir que una función es par si al evaluarla en menos x, su regla de correspondencia no cambia. O geométricamente, yo puedo decir que una función es par si su gráfica es simétrica respecto al eje y. O sea, si yo divido a la gráfica en dos partes, tomando como referencia el eje y, y son simétricas estas dos partes respecto al eje y, entonces yo digo que la función es par. ¿Me explico, muchachos? ¿Qué dicen? ¿Sí? Sí, profe. Ok, y aquí tenemos otra función que es par, la función coseno de x. La función coseno de x es par porque su gráfica es simétrica respecto al eje y. Entonces, la función coseno de x es una función par porque su gráfica es simétrica respecto al eje y, o porque a la función coseno al evaluarla en menos x nos va a quedar la regla de correspondencia original. Ok, muy bien. Después, una función es impar si la función valuada en menos x es igual a la función multiplicada por menos 1. Eso es importante. Una función es impar o non si al evaluar a la función en menos x es equivalente a la función original multiplicada por menos 1. Eso es de manera analítica. Yo puedo decir que una función es impar si al evaluarla en menos x es lo mismo que yo multiplicar toda su regla de correspondencia por menos 1. Geométricamente, yo puedo decir que una función es impar si su gráfica es simétrica respecto al origen. Entonces, aquí tengo una función que es impar, que es x cúbica. Entonces, esta función que es x cúbica es impar porque si yo tomo como punto de referencia al origen, esta parte de la gráfica es simétrica con esta respecto al origen. Y si se ponen a pensar en las expresiones que aquí tenemos, recuerden que evaluar una función en menos x implica una reflexión respecto al eje y. ¿Están de acuerdo, muchachos? ¿Qué dicen? ¿Sí, sí o no? ¿Sí se acuerdan de eso? Sí, profe. En esta parte de aquí, esta, f de menos x, implica una reflexión respecto al eje y. Entonces, esta parte de aquí, ahora me quedaría en esta parte de acá. Luego, menos f de x implica una reflexión respecto al eje x. Entonces, esto que quedó aquí, ahora va a quedar abajo. Y justamente esos son las funciones impares, las que tienen las dos reflexiones al mismo tiempo. Primero respecto a y esto luego respecto a x. Y ya, así queda su gráfica. Entonces, una función es impar si es simétrica su gráfica respecto al origen. Respecto al origen. Entonces, esta que es x cúbica es una función impar porque su gráfica es simétrica respecto al origen. O bien, f de x igual a x cúbica es impar porque al evaluarla en menos x nos da lo mismo que multiplicáramos solamente la función por menos 1. Muy bien. ¿Qué otra función aparece ahí que es impar? La función seno de x.
porque su gráfica es simétrica respecto al origen. Y observen otra vez lo que les decía. Una reflexión respecto al origen implica que la gráfica se va a reflejar primero respecto al eje Y luego respecto al eje X. Y ya quedó ahí, justamente. ¿Sí lo observan, muchachos? ¿Qué dicen? ¿Sí observan eso que les menciono? Que yo puedo decir que una gráfica, perdón, una función es impar si su gráfica, tomando como referencia el origen, se refleja primero respecto al eje Y luego respecto al eje X. Y ya está ahí. Eso se llama simétrica respecto al origen. Muy bien. Entonces vamos a hacer algunos ejercicios sobre esto. Identificar si unas funciones son pares o impares. O si no son ninguna de estas dos, no quiere decir que a todas las funciones las puedo clasificar solamente como pares o impares. Habrá algunas que no serán ninguna de las dos. Entonces habrá funciones que no son ni pares ni impares. O sea, que no son simétricas respecto al eje y que no son simétricas respecto al origen. Entonces no son pares ni impares. Pueden ser pares, impares o ninguna de las dos. Muy bien. Entonces, por ejemplo, esta que tengo aquí dibujada, ¿ustedes qué dirían? ¿Es par, impar o ninguna de las dos? La que tengo en el pizarrón blanco. ¿Qué diría? ¿Impar? Sería par, ¿no? Exactamente, es par. ¿Por qué razón es par? Porque se refleja en el eje de las Y. Exacto, es par porque se refleja respecto al eje Y. Así es, muy bien. Su gráfica es simétrica respecto al eje Y. Muy bien, así de fácil. Entonces ustedes pueden decir si la función es par o impar a partir de su gráfica, pero también pueden decir si es par o impar a partir de las expresiones que teníamos ahí en nuestra presentación. ¿Cuáles serán esas? Entonces, analíticamente, ¿cómo decimos cuando una función es par? Función par sí que. Si al evaluarla en menos X no cambia su regla de correspondencia. Exacto, así es, muy bien. Es una función par, si al evaluarla en menos X, su regla de correspondencia no cambia. Y cuando decimos que es una función impar o non. Al evaluar en menos X es la misma que evaluar en menos. No, si al evaluarla en menos X nos da la regla de correspondencia original, pero multiplicada por menos 1. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Ok, ya está. Entonces vamos a hacer algunos ejercicios. Les digo, esto es muy sencillo y muy rápido. Y ahorita después vamos a tomarnos un breve descanso y continuamos con las operaciones con funciones. Muy bien. Listo. Entonces les repito, no significa que todas las funciones tengan que ser o pares o impares. No, habrá algunas que no son ni par ni impar. Y así le ponemos, no es par ni impar. Ok, muy bien. Entonces vamos a empezar con la primera, con el inciso A. Entonces f de x es igual a x cuadrada más 1. Entonces, si lo queremos hacer de manera analítica, entonces la evaluamos en menos x y nos quedaría menos x al cuadrado más 1. Y entonces cualquier número elevado al cuadrado sería ese mismo número elevado al cuadrado positivo más 1. Entonces, ¿qué le pasó a su regla de correspondencia? ¿Sufrió algún cambio? ¿Qué dicen? No. No, entonces, ¿qué decimos? Por lo tanto, la función es ¿qué? ¿Par? Exacto, la función es par. Muy bien. Así de sencillo. Y de todas formas, también si recordábamos, esta función, su gráfica es una parábola vertical, desplazada, una unidad hacia arriba por este más 1. Y entonces, como era una parábola vertical con vértice en el origen, pero desplazada una hacia arriba, pues era simétrica respecto al eje Y, por eso era par. ¿Están de acuerdo? ¿Qué dicen? Sí. Sí, sí, sí. Entonces también podrían haber hecho la gráfica y a partir de eso dar una conclusión. Bueno, ahora f de x es igual a x cúbica, entonces evaluamos en menos x y nos queda menos x al cubo, o sea, menos x cúbica. Perfecto. Y si se dan cuenta, esta expresión es esta multiplicada por menos 1. O sea que
Al evaluar a la función en menos x, nos quedó menos la función original. Por lo tanto, la función ¿qué? Es impar. Impar. Muy bien, perfecto. Y luego, inciso C, f de x es igual a x cuarta. Entonces nos quedaría f de menos x es menos x a la cuarta. Y entonces nos queda x cuarta. La regla de correspondencia no sufrió modificaciones, por lo tanto la función es ¿qué? Par. Par, perfecto, muy bien, listo, ya está. Y por último, inciso D, f de menos x, déjenme escribirlo un poco mejor. F de menos x sería 1 menos x, o sea, quedaría 1 más x. Ya está. Y entonces, si yo factorizo a, no sé, a menos 1, me quedaría menos 1 menos x, porque menos por menos nos da más y menos por menos me da más. Pero fíjense que esta expresión, menos 1 menos x, no es esta expresión. ¿Qué tienen de diferente? De la expresión original, esta de aquí. El desplazamiento en X. Sí, o sea, esta expresión no es igual aquí. Si aquí nos hubiera quedado más 1, entonces ya diríamos que, si esto hubiese sido en más 1, entonces diríamos que aquí sería menos f de x y por lo tanto diríamos que la función es impar. Pero pues como no fue tal cual eso, entonces decimos que esto es diferente de menos f de x, es diferente. Por lo tanto, la función no es par, pero tampoco es impar. No es ninguna de las dos. No es simétrica respecto al eje Y, su gráfica, y tampoco su gráfica es simétrica respecto al origen. Muy bien, muchachos. Entonces, tómense un momento para copiar y para preguntar cualquier duda. Bueno, entonces vamos a ver tipos de funciones. Tenemos primero a las funciones algebraicas, que son aquellas que se obtienen al realizar un número finito de adiciones, sustracciones, multiplicaciones, divisiones y radicaciones con las funciones constante e identidad. Entonces, si tenemos exclusivamente a la función identidad y funciones constantes en sumas, restas, multiplicaciones, divisiones y radicaciones, entonces las vamos a clasificar como funciones algebraicas. Y aquí tenemos algunos ejemplos de funciones algebraicas. F de x igual a raíz de x menos 1 y f de x igual a x menos 2 sobre 4 más x. Muy bien. También tenemos a las funciones enteras o polinomiales. Estas funciones enteras o polinomiales se obtienen al efectuar un número determinado de operaciones de sumas, restas, multiplicaciones con la función identidad y función constante. De hecho, en el curso de álgebra tienen un tema específico que es el tema 4 sobre polinomios. Así se llama el tema 4, polinomios. Y van a analizarlos con mucho detalle a los polinomios. Nosotros solamente vamos a decir que cuando tenemos sumas, restas y multiplicaciones de la función constante y la función identidad, entonces vamos a clasificar a esa función como una función entera o polinomial. En las funciones enteras o polinomiales tenemos sumas de función constante con función identidad multiplicada por una constante y por función identidad multiplicada por ella misma tantas veces como sea necesario. Entonces, bueno, aquí tenemos varios ejemplos de funciones polinomiales. F1 es una función polinomial lineal, F2 es una función polinomial cuadrática, F3 es una función polinomial cúbica, F4 es una función polinomial de sexto grado. Les decía, esto lo van a estudiar con mucho detalle en el tema 4 de álgebra. Ahí les van a decir, el grado de un polinomio está dado por la variable de mayor exponente. En este caso, la variable de mayor exponente es x, su potencia más grande es 1, por eso decimos que es una función lineal. En el caso de F2, su potencia más grande es 2, por eso decimos que es ese polinomio de grado 2 o que es una función cuadrática. F3, el mayor exponente es 3, por eso digo que es una función cúbica o
En álgebra dirán es un polinomio de grado 3. Y luego F4 decimos que es una función polinomial de sexto grado, o bien que es un polinomio de grado 6 porque la potencia más grande es 6. Bueno, entonces habíamos dicho funciones algebraicas. Ahora tenemos las funciones enteras o polinomiales. Después tenemos a las funciones racionales, que son aquellas donde observamos el cociente de dos funciones polinomiales. Aquí tenemos ejemplos de ellas. Funciones racionales donde tenemos el cociente de dos funciones polinomiales o enteras. Este es un ejemplo. F2, el cociente de x cúbica menos 3 sobre x menos 2, cuando x es diferente de 2. Después F3, el cociente de 2x menos 1 sobre x cuadrada menos 9, cuando x es diferente de 3 y menos 3. Bueno, después tenemos a las funciones irracionales, que son aquellas donde en su regla de correspondencia, además de intervenir operaciones de sumas, restas, multiplicaciones, divisiones y potencias, también aparecen raíces, raíces cuadradas, raíces cúbicas. Entonces, siempre que nuestra función racional aparezcan raíces, entonces vamos a clasificarla como una función irracional. Y aquí están algunos ejemplos de funciones irracionales. Y por último, vamos a ver a las funciones trascendentes. Las funciones trascendentes van a ser todas aquellas en las que necesitamos más que la función identidad y función constante para poder definirla. Aquí nos dice, son aquellas donde su definición no se expresa solamente por medio de operaciones algebraicas. O sea, no basta tener a la función constante y a la función identidad sumada, multiplicada, dividida, elevada a una potencia. No, no basta con eso, sino necesitamos algo más. Y algunos ejemplos de funciones trascendentes son las funciones trigonométricas, las funciones exponenciales, las funciones logarítmicas y las funciones hiperbólicas. Todas ellas son ejemplos de funciones trascendentes. Requieren de algo más que solo operaciones con la función identidad y la función constante. En este caso requiero de esta expresión que va a ser el nombre de mi función y su argumento, donde su argumento ahí sí ya podrá aparecer la función identidad, función constante. Entonces tenemos función seno de x, logaritmo natural de x cuadrada más x. En este caso es donde les decía, el argumento de una función trascendente no se puede modificar. O sea que si yo multiplicara, por ejemplo, a la función seno de x por 2, pues simplemente la operación multiplicación debería de quedarse indicada. 2 veces seno de x. ¿Por qué? Porque no puedo ese 2 multiplicar al argumento por ese número 2. No se puede. Entonces, bueno. Y vamos a empezar de las funciones trascendentes, que las vamos a estudiar a todas ellas. Vamos a empezar con las funciones trigonométricas que ya conocen de cursos previos. Entonces, la primera función trascendente, que es una función trigonométrica que vamos a estudiar, es el seno de x. Entonces, esta es la gráfica de la función seno de x. Les había pedido ya con anticipación que la estudiaran. Entonces les decía, las funciones trigonométricas son periódicas. ¿Eso qué significa? Que se están repitiendo a lo largo de su dominio. Entonces, esta sería nuestra parte que se repite, de 0 a 2pi, se repite a la derecha y se repite a la izquierda. Valores importantes a considerar son el 0. El seno de 0 vale 0. Luego, otro valor a considerar es pi medios. El seno de pi medios vale 1. Luego, otro valor a considerar, pi. El seno de pi vale 0. Otro valor a considerar, 3 medios de pi. El seno de 3 medios de pi vale menos 1 y el seno de 2pi vale 0. Entonces, este comportamiento se va repitiendo a la derecha y a la izquierda, tantas veces como sea necesario. Su dominio, por lo tanto, será todos los reales o el conjunto que va de menos infinito a infinito y su recorrido será desde menos 1 hasta 1. Recuerden, el recorrido son los valores en Y donde está dibujada la gráfica. Entonces, nuestra gráfica solo está dibujada desde Y igual a menos 1 hasta Y igual con 1. Entonces, estos valores que les dije son súper importantes que los recuerden, porque también los utilizan en otros cursos. En específico en álgebra, que van a ver el tema de números complejos, seguramente ya están por ahí. Entonces, necesitan recordar
los valores exactos de las funciones trigonométricas, en específico del seno y del coseno. Entonces les decía, el seno de 0 vale 0. El seno de pi medios vale 1. El seno de pi vale 0. El seno de 3 medios de pi vale menos 1. Y el seno de 2pi vale 0 otra vez. Entonces 0, 1, 0, menos 1, 0. Así va. 0, 1, 0, menos 1, 0. De pi medios en pi medios. 0, 1, 0, menos 1, 0. Muy bien. Bueno, después tenemos al coseno de x. El coseno de x también es una función trigonométrica, que es una función trascendente. Su dominio son todos los reales. Su recorrido también va de menos 1 a 1. Y aquí los valores importantes a tener presentes son que el coseno de 0 vale 1. Ahora la diferencia entre el seno y el coseno es que el seno comienza en 0 y va creciendo hasta el valor de 1, decrece a 0, después decrece a menos 1 y vuelve a ser 0. La función coseno no. Observen, la función coseno en 0 vale 1. En pi medios vale 0. En pi menos 1. En 3 medios de pi vale 0. Y en 2pi vuelve a valer 1. Entonces empieza en 1, baja a 0, sigue bajando hasta menos 1 y después empieza a crecer 0 y otra vez 1. Y después decrece hasta menos 1 y luego vuelve a crecer hasta 1. Y ese comportamiento se va repitiendo. Entonces el que se repite es este que va desde 0. Déjenme, se movió mi sistema de referencia. El que va desde 0 hasta 2pi. Esta especie de V, si la ven, se va a repetir a la derecha y a la izquierda. Por eso su dominio son todos los reales y su recorrido solo va de menos 1 hasta 1. Bueno, y a partir de la función seno y coseno, sus gráficas, yo puedo hacer las gráficas de las otras 4 funciones trigonométricas, que son tangente, cotangente, secante y cosecante. Pero bueno, aquí está la gráfica de la función tangente. Entonces, la parte que se repite es esta que va entre menos pi y pi, perdón, entre menos pi medios y pi medios, esta que tenemos aquí, que se parece mucho a la función x cúbica, solamente que un poco más acotada, porque esta solamente va entre los valores de menos pi medios a pi medios. Pero bueno, observen que entonces diremos que su dominio son todos los valores de x pertenecientes a los reales, con excepción de los múltiplos impares de pi medios. ¿Cómo podemos describir eso de manera analítica? Entonces decimos con los valores de x diferentes a pi medios más n veces pi, con n perteneciente a los enteros. O sea que si, por ejemplo, n es igual a 1, entonces nos quedaría pi medios más pi, nos quedaría 3 medios de pi. Y nos está diciendo esta expresión que la función en 3 medios de pi no tiene no tiene gráfica porque presenta una asíntota vertical. Después, si n vale 0, entonces nos quedaría 0 por pi, pues es 0 y simplemente nos quedaría pi medios. Y efectivamente, en pi medios, la función presenta una asíntota vertical y así sucesivamente para diferentes valores de n. Entonces, por eso decimos que el dominio de la función tangente son todos los reales con excepción de x, tales que x sea múltiplo impar de pi medios. Entonces es menos pi medios, menos 3 medios de pi medios, menos 5 pi sobre 2, menos 7 pi sobre 2, menos 9 pi sobre 2. En todos los múltiplos impares de pi medios presentará la función tangente una asíntota. Entonces su dominio son cualquier real excepto los múltiplos impares de pi medios. Pi medios, 3 medios de pi, 5 pi sobre 2, 7 pi sobre 2, 9 pi sobre 2, 11 pi sobre 2, 13 pi sobre 2, menos pi sobre 2, menos 3 pi sobre 2, menos 5 pi sobre 2, menos 7 pi sobre 2, menos 9 pi sobre 2, etc. Y su recorrido serán todos los reales, irá desde el menos infinito hasta el infinito. Muy bien. No sé si tengan algo. Bueno, tenemos aquí a la gráfica de la función cotangente, que este sería el periodo que se va a repetir a la derecha y a la izquierda. Entonces, va de 0 a pi. Observen que en pi medios toma el valor de 0. Antes de pi medios está creciendo y después de pi medios está decreciendo. ¿Y por qué se presentan las asíntotas
en pi, 0, 2pi, 3pi, etcétera? Ah, pues porque recuerden que la cotangente se puede representar como el coseno sobre el seno. Y entonces el seno toma el valor de 0 en múltiplos de pi. 0, pi, 2pi, 3pi, 4pi, menos pi, menos 2pi, etc. Esa es la razón de por qué tiene sus asíntotas en esos lugares. Muy bien. Entonces, su dominio diremos que son todos los reales, excepto los múltiplos de pi. Y eso lo representamos como x diferente de npi, donde n es un entero. 0, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3, etc. Y su recorrido será de menos infinito a infinito o todos los reales, como ustedes lo quieran representar. Muy bien. Algo importante, les decía, en pi medios, en los múltiplos impares de pi medios, toma el valor de 0 y a su derecha está decreciendo y a su izquierda está creciendo. Eso considérenlo, muchachos, ¿eh? Para la tangente igual, a la derecha del 0 crece y a la izquierda decrece. Considérenlo. Muy bien. Bueno, entonces ya para terminar, nos vamos a revisar a la función secante y a la cosecante. Bueno, entonces la gráfica de la función secante es esta. Son unas especies de U que diríamos que su dominio son todos los reales, excepto los múltiplos impares de pi medios. Y eso es porque la secante es 1 entre el coseno. Entonces, si el denominador se hace 0, esta expresión se indetermina y el coseno vale 0 en múltiplos impares de pi medios. Por esa razón ahí tiene sus asíntotas. Y bueno, entonces observemos aquí que el valor más de la parte superior, el valor más pequeño que toma es 1 y de ahí crece hacia el infinito. Y de la parte inferior, el valor más pequeño, perdón, el valor más grande que toma es menos 1 y de ahí va hacia abajo. Entonces, su dominio son todos los reales excepto los múltiplos impares de pi medios y ya vimos por qué razón. Y ahora su recorrido, ese solamente irá de menos infinito hasta menos 1 y después del 1 hacia el infinito. Ese es su recorrido. A partir de su gráfica lo podemos observar. Y para la función cosecante es muy parecida a esa, pero observen. ¿Qué le pasa a esta gráfica? Si la analizáramos de acuerdo a lo que hemos visto en ¿qué podría decir? En las modificaciones que sufre la gráfica de una función cuando le aplicamos ciertas modificaciones a su regla de correspondencia. Entonces, ¿qué pasaría con estas dos? Observen, esta de la secante con esta de la cosecante. ¿Qué está pasando? ¿Qué dirían ustedes que está pasando con esta? ¿Cómo las ven? ¿Se desplazaron en Ajá, X? se desplazaron, exacto, muy bien. Entonces, ¿cuántos se desplazaron? Observen aquí. Aquí está. Esta tenía su parte más baja en 0. ¿Y esta dónde tiene su parte más baja? ¿Qué valor de X es esta? Este que está aquí. Pi medios. En pi medios, entonces podríamos decir que se desplazó pi medios hacia la derecha. Y bueno, entonces eso hace que entonces sus asíntotas estén en los múltiplos de pi. Y bueno, también podríamos haberlo notado porque sabemos que la cosecante es 1 entre el seno y sabemos que el seno tomará el valor de 0 en los múltiplos de pi, que son 0, pi, 2pi, 3pi, 4pi, 5pi, 6pi, etcétera, menos pi, menos 2pi. Y entonces su dominio serán todos los reales con excepción de los valores de x donde sea un múltiplo de pi. Y eso se representa como x diferente de npi, donde n pertenece a los enteros. Su recorrido sería de menos infinito hasta menos 1 otra vez y del 1 hacia el infinito. Y ya está. Esas son. Pero bueno, entonces por favor anótenlas bien en sus apuntes porque las vamos a seguir usando. Y bueno, hasta aquí lo vamos a dejar, muchachos. Muchas gracias por conectarse todos el día de hoy. Nos vemos el día miércoles para que no lleguen tarde.